Hola queridos visitantes de Administración en Red, soy Francis Michel y aquí estamos con el señor Fernando Cueto, quien nos va a hablar, nos va a dar un poco de recuento sobre el movimiento 14 de junio y la gesta. Hola, mucho gusto. Gracias por la entrevista que me está haciendo y con mucho gusto estoy en disposición de relatar todo lo que se hizo en esa época. Para 1959, triunfo de la Revolución Cubana. Entonces fue motivo de esperanza para el exilio dominicano, de que si los cubanos pudieron zafarse de la dictadura de Fulgencio Batista, también podrían hacerlo con la dictadura de Rafael Trujillo. Esa fue la razón principal para que todos los exiliados dominicanos, la mayoría de ellos radicados en Venezuela, en los Estados Unidos de Norteamérica, en Puerto Rico y en el mismo Cuba, se agruparan en lo que ellos llamaron el Movimiento de Liberación Dominicana. Ellos recibieron el apoyo y la ayuda de muchos de los dirigentes de la Revolución Cubana porque se dio el caso de que dentro del movimiento insurreccional cubano estaba Enrique Jiménez Moya, dominicano, y muchos dominicanos más que colaboraron con la Revolución Cubana. Ese fue motivo para que los dirigentes de la Revolución Cubana apoyaran militantemente a Enrique Jiménez Moya y a todos los dominicanos que quisieron enrolarse en ese movimiento de liberación para el pueblo dominicano. Así se fueron creando núcleos en distintos países para localizar los dominicanos que estaban en esos sitios y enviarlos a Cuba a entrenarse. En un sitio que se llamó Mil Cumbres, se fueron reuniendo e integrando, y también es bueno consignar que en ese movimiento de liberación dominicana se enrolaron de otros países, como fueron norteamericanos, venezolanos y puertorriqueños, y de otros sitios también, que ahora mismo no recuerdo la nacionalidad, pero en el movimiento insurreccional de aquí de la República Dominicana murieron 12 venezolanos, lo que te indica a ti que fueron muchos los expedicionarios que apoyaron ese movimiento para zafarnos de la dictadura de Trujillo, que según los entendidos, no ha habido en América, y yo diría que en el mundo, una dictadura más férrea y asesina que la de Rafael Trujillo, donde el hombre no tenía derecho a nada, sino a la voluntad de él. Fue tal así que en cada casa de la República Dominicana había que poner una placa donde decía: en esta casa Trujillo es jefe. Así que tú te puedes imaginar cómo era el trato de la época con los ciudadanos dominicanos. Ese movimiento, desgraciadamente, como todas las cosas suceden, hubo un traidor, o quizás más de un traidor, que en este caso fue un griego que venía en la lancha Tinina, que desembarcó por Maimón, o la Carmen Elsa, que desembarcó por el Estero Hondo, y fue uno de los que vendió el movimiento. Y ya Trujillo prácticamente lo estaba esperando. Ese fue uno del peor fracaso del movimiento. Pero, tal como dice el comandante Delio Gómez Ochoa en su título del libro que escribió de su memoria, que fue el triunfo de los caídos, porque el pueblo dominicano despertó, vio que era posible combatir a Trujillo, y desde ese momento del fracaso de la insurrección
se creó entonces el movimiento revolucionario 14 de junio en la clandestinidad. Desde entonces se vino trabajando, buscando, como se hizo en la Trinitaria, como lo hicieron los trinitarios, buscando los amigos íntimos que estaban de acuerdo con el movimiento y con los principios del programa mínimo que trajeron los expedicionarios para luchar en contra de Trujillo. Es ahí donde nace verdaderamente en la clandestinidad el movimiento revolucionario 14 de junio. Y en una finca de Charlie Bogal, en la provincia de Mao, Valverde, se hizo la primera reunión para constituirlo ya legalmente en una asamblea que eligió a Manolo Tavares como presidente y nombró la directiva que iba a regir ya el destino del movimiento. Nosotros estuvimos representados aquí en Puerto Plata por un compañero, Germán Silverio Mesón, quien llevaba a esa reunión nuestra posición con relación al nombre que se debía poner al movimiento y las necesidades que nosotros teníamos y que pedíamos que se nos suplieran, como eran armas cortas para uno poder movilizarse y así llevar a cabo las tareas que de ese momento eran necesarias, como eran las de hacer sabotaje y de uno lanzar panfletos, tirar grampas en las manifestaciones, en fin, todas las actividades que fueran necesarias. Ese movimiento que encabezó Manolo Tavares, también eligieron a Alejandro Guzmán como secretario general y a un grupo de compañeros. Cada uno de los delegados quedó incluido como vocal del movimiento, y desde entonces empezamos nosotros la lucha para la organización y la eliminación de la dictadura. Y dándole seguimiento a esto, ¿cuáles valores patrióticos cree usted que la sociedad dominicana abraza acerca de esta gesta? Mira, antes de entrar en la consideración de la pregunta que tú me haces, yo quiero decirte que a pocos días de quedar constituido el comité ejecutivo de 14 de junio en la clandestinidad, ya para el día 14 o 12 o 13 o 14 de enero, porque la reunión fue el día 10 de enero, pero ya el 14 o el 15 de enero, por una indiscreción de un compañero, se delató el movimiento. Ese compañero se fue a San Pedro de Macorís, habló con un ex amigo de él de hacía muchísimos años que hablaban en contra de la dictadura. Ese amigo se llamaba Norman de Cato y para sorpresa de él estaba hablando con un agente de servicio de inteligencia. Ese Norman de Cato, que luego fue un pastor evangélico, fue la persona que denunció por las informaciones que le dio el compañero al movimiento 14 de junio, y ahí empezaron las redadas en el país entero de todo lo que estábamos en el movimiento. Yo te puedo decir que aquí en Puerto Plata nuestro contacto directo lo era Juanchi Moliné en Santo Domingo, con Germán Silverio, que era el representante de nosotros ante el comité ejecutivo, y de ahí en adelante pues cayó preso Juan Carlos Morales, caí yo después de Juan Carlos Morales, el doctor Antonio Vázquez, Miriam Morales, Juancho Escaño, José Tomás Gómez, bueno, una cantidad enorme de compañeros que hemos preso. Leonardo del Valle, Odalí Cepeda, Domingo Russo, Roberto Alceno, bueno, una cantidad, y muchos los asesinaron en la Corea. Otros tuvimos la suerte de salir vivos, pero nosotros siempre hemos calculado, y eso estamos, que de unos 550, 600 compañeros que caímos
en ese movimiento, ese mes, lo llevaron a la 40, más o menos la mitad lo asesinaron. Si tú lo coges por Puerto Plata, tú te vas a dar cuenta de que muchos de aquí de Puerto Plata no volvieron más, lo asesinaron allá. Aquello es indescriptible porque nadie todavía podía pensar que en el país había una cámara de tortura y de asesinato como lo fue la 40. Aquello fue algo que nunca se podrá terminar de hablar de ello, porque ahí convergían no solamente los asesinos a sueldo de Trujillo, sino los asesinos de Batista, el dictador cubano que salió huyendo el 1 de enero del 59 y vino a buscar refugio aquí, sino también lo de Venezuela de Pérez Jiménez y también lo de Argentina de Juan Domingo Perón. Lo que decir que Trujillo se nutrió de todo un elenco de asesinos de América para que dirigieran la 40 y dirigieran los asesinatos y los crímenes que se cometieron ahí. Quiere decir que todo ese invento de silla eléctrica, de bastones eléctricos, de perros y de torturas atroces que se hacían ahí, eran métodos que traían los esbirros de las dictaduras de América aquí, a los que Trujillo protegía. Tanto es así que, para salirme un poco del entorno de la 40, Trujillo armó un aparato represivo y criminal con los mismos esbirros de Batista cuando asesinó al administrador general del Banco de Reserva, Juancho Morales, a quien él utilizó como chivo expiatorio. Fue a uno de los esbirros de Batista, que respondía al nombre de Policarpo Soler. Aquello fue un crimen que no se habla de ese crimen, que para mí es uno de los crímenes más horrendos y más significativos que tuvo la República Dominicana, porque fue hecho personalmente por Trujillo para robarle el dinero depositado por Fulgencio Batista en el Banco de Reserva. La juventud dominicana debe investigar eso, porque aquello fue un montaje tan grande donde Trujillo quiso involucrar a la Iglesia Católica, porque acusó al Monseñor Panal, obispo de La Vega, de ser el protector de los asesinos de Juancho Morales, cuando el verdadero asesino personal fue él. Y la gente aquí no ha investigado a profundidad ese asesinato. Yo lo invito a ustedes a que investiguen con la familia de Juancho, que están aquí, un hombre muy serio, un hombre honorable, y fue asesinado por el propio Trujillo porque le entregó el dinero que depositó Batista en el Banco de Reserva. O sea, en los anales del mundo no hay una bestia tan salvaje como lo fue Trujillo, porque era para robarle a Fulgencio Batista los depósitos hechos en el Banco de Reserva, que asesinó su propio administrador general. Eso no tiene parangón en la historia. Y armó un muñeco tan horripilante que acusó hasta la iglesia de proteger a los asesinos de Juancho Morales, en la persona de Policarpo Soler, que luego fue encontrado su cadáver en la carretera de Mamey, de aquí de Puerto Plata. Armaron un espectáculo tan desagradable y tan horripilante por esa situación. Los estudiantes y la juventud dominicana deben investigar esos hechos criminales para que cosas así no vuelvan a suceder en este país. Y así pasaron muchísimos. Fue como el asesinato de Desiderio Arias. Desiderio Arias fue un senador de la República por Montecristi, que apoyó incluso a Trujillo en su golpe de Estado de 1930, y luego se arrepintió de ello por los crímenes llevados a cabo por Trujillo cuando asesinó a Mainaldi Reina y a su esposa embarazada en San José de la Mata. Y luego se alzó con 500 hombres en la montaña de la Cordillera Central perteneciente a Mao y a esos campos de Mao. Y Trujillo trató de sonsacarlo
ofreciéndole villas y castillas para que retornara otra vez a apoyarlo. Y lo que hizo fue que lo mandó a asesinar. Y le entregaron su cabeza en un saco a Trujillo, que se horrorizó de aquel espectáculo, que mandó a coserlo para que se lo entregaran a la familia cada vez. O sea, son cosas que la juventud debe estudiar, investigar, no para que se lo cuenten, sino para que busquen la verdad de los crímenes y los asesinatos que cometieron. Y la pregunta que tú me hacías con respecto a los valores que tiene que abrazar la sociedad dominicana sobre esto. Es una pena que tengamos que hablar de que a esta altura la sociedad dominicana tenga que abrazar los valores que inspiraron a todos los revolucionarios de aquí a crear una sociedad nueva. Pero mucha responsabilidad tiene el gobierno norteamericano y la embajada norteamericana aquí en Santo Domingo, cuando ellos no permitieron que la juventud dominicana, que el antitrujillismo sano tomara el poder, y armaron ese muñeco del Consejo de Estado con Balaguer en la cabeza para engañar al pueblo dominicano, porque fue un engaño que le hicieron, porque se creó entonces la defensa del neotrujillismo, que para ascender al poder Juan Bosch tuvo que hacer un borrón y cuenta nueva. O sea, la juventud dominicana tiene que estudiar a fondo toda esa situación para que vea cómo se desvirtuó el origen principal de crear una sociedad nueva y sana, con reivindicaciones para los campesinos, para los obreros, para el pueblo en general. Y se creó aquel muñeco del Consejo de Estado que lo que hizo fue desvirtuar la realidad de lo que se buscaba con eso. Con Balaguer a la cabeza, que no era más que un trujillista, que estaba defendiendo los intereses de los trujillistas, los intereses de los que asesinaron y golpearon a este pueblo. Entonces eso hay que estudiarlo a fondo para que la juventud, todo el engaño que fue víctima del pueblo dominicano. Por esta ocasión hemos terminado. Gracias, señor Fernando Cueto, y gracias, amigos visitantes de Administración en Red. Le estuvo acompañando Francis Michel.